Historias, leyendas, héroes, lugares, batallas. Hidalgo de mis recuerdos. Teodomiro Manzano Campera, revolucionario, historiador y profesor. Nació en el antiguo y pintoresco Real del Monte el 16 de mayo de 1866, 3 años antes de que se erigiera como entidad libre y soberana el estado de Hidalgo, época convulsa de nuestra historia, en que se mueve entre la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República Juarista. Sus padres, Pilar Manzano y Anastasia Campero, se vieron en la necesidad de trasladarse a Totonilco el Grande y más tarde a Pachuca, en razón de su manifiesta simpatía por las ideas liberales, contrarias a los intereses de los ricos capitales que explotaban las minas de aquel lugar. Fue a Totonilco el Grande la cuna de sus primeras letras, al matricularse en la escuela de los reconocidos educadores Wilfredo Fuentes y Jesús Bravo. La influencia del espíritu liberal de sus padres y la profunda vocación de los señores Fuentes y Bravo fue decisiva en la formación del joven Teodomiro Manzano, quien más tarde, bajo la guía del profesor José Dávila, inicia sus estudios en el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, ubicado en Pachuca, en donde en 1882, a la edad de 16 años, obtiene el título de profesor, después de haber sustentado el riguroso examen a que se sometían los que deseaban ejercer esta noble profesión. Fue Teodomiro Manzano el quinto en obtener el título de profesor de educación primaria y el segundo del sexo masculino que lo alcanzó. Su larga carrera en el campo de la docencia se inicia de inmediato como ayudante auxiliar en la Escuela Oficial número 5 de Pachuca, Ignacio Zaragoza. Más tarde, en agosto de 1869, es ascendido a la categoría de ayudante efectivo. A la edad de 33 años, fue nombrado director de la Escuela Oficial número 4 y 5 años después desempeña ese mismo cargo en la Escuela Oficial número 1 Miguel Hidalgo, en Pachuca. A pesar de sus simpatías liberales, francamente contrarias al régimen porfirista, que le hicieron formar parte de las logias masónicas y otros organismos opositores, entre ellos la Corporación Patriótica Privada, su dedicación y conocimientos en el área educativa fueron determinantes para que el gobierno de don Pedro L. Rodríguez reconociera su calidad y por ello se le nombrara primero como inspector de la zona escolar número 1 en 1901 y en 1906 como director general de educación pública en el estado. Su desbordada pasión por los estudios acerca de su estado natal le habían llevado ya a editar su Geografía del estado de Hidalgo, cuya primera impresión se publica en el año de 1892, a la que siguieron al menos 5 más. Su fama como pedagogo y hombre de vasta cultura fueron un factor determinante para ser llamado por el director del Instituto Científico Literario del Estado, ingeniero Luis Hernández, para que, a partir de 1905, se hiciera cargo de la cátedra de gramática y posteriormente de la de francés. Idioma que aprendió, dice el maestro Maximino Martínez, su más importante biógrafo, especialmente para enseñarlo. La etapa que comprende el desempeño de sus funciones como inspector y director de educación es francamente prolífica, pues fundó varias escuelas primarias, reorganizó otras y creó la primera escuela de párvulos en el estado. Además, formó el padrón escolar de la entidad, donde se determinaron necesidades pedagógicas y se censó a la población de profesores y alumnos existentes, con lo cual se obtuvieron datos de suma importancia, tales como la población de alfabetizados y potencialidades para su atención. Asistió al Congreso de Americanistas, celebrado en la Ciudad de México en 1905, donde presentó una interesante ponencia sobre la presencia de los otomíes y los aztecas en el estado de Hidalgo. Durante los convulsos años de la Revolución Mexicana, su labor es particularmente trascendente. En el año de 1913 funda la Escuela Normal para Profesores Benito Juárez, de la que fue su primer director. Asimismo, figura como uno de los incansables promotores de la creación de la Escuela Superior de Niñas, de la Academia de Música y de la Escuela de Comercio Lerdo de Tejada, lo anterior sin contar la constitución de la Sociedad Mutualista Hidalguense de Profesores.
ello a más de continuar con la publicación de diversas obras pedagógicas. Su actividad como docente es francamente impresionante, ya que además de haber impartido clases en todos los niveles de la educación elemental y primaria, dictó cátedras diversas en el instituto y en la escuela normal. Gramática, francés, lengua nacional, pedagogía, metodología, matemáticas y español son algunas que destacan por el lapso de tiempo que las impartió, pero se suman a otras muchas más, como geografía, historia, entre otras. A sus 72 años de labor como educador, se aunaron galardones como historiador y geógrafo. Por ello, se le concedió el título de miembro correspondiente en la Academia Nacional de Historia y Geografía y con el mismo rango en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que presidió en el estado de Hidalgo. Asimismo, recibió medallas como la Ignacio Manuel Altamirano, que le fue entregada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Al dejar la dirección de la Escuela Normal Benito Juárez, funda en 1934, con patrimonio propio, su escuela particular Benito Juárez, que se ubicara en las calles de Matamoros, frente a lo que hoy es el Hotel Noriega. A ella asistieron muchas generaciones que al paso del tiempo recuerdan con beneplácito su estancia en las aulas de aquel sabio que entregó su vida a la obra educativa. Muere el 29 de octubre de 1954 en el cumplimiento de su incansable labor magisterial.